El Exorcista, la famosa cinta de terror que el director William Friedkin filmó en 1973 y que relata la posesión demoníaca de una niña de 12 años, es considerada como la película más aterradora de la historia. Sin embargo, lo que pocos saben es que la historia, tomada del libro del mismo nombre del escritor William Peter Blatty, está basada en un caso real de posesión satánica que afectó a un adolescente de 14 años en las localidades norteamericanas de Maryland y Missouri en 1949. El adolescente de nombre Robin Mannheim era hijo único de una familia de origen alemán y de creencias lutero-cristianas. Los extraños fenómenos comenzaron en propiedad de Robbie en enero de 1949, cuando en el dormitorio de su abuela un cuadro en el que se representaba a Jesucristo apareció torcido y se movía como si alguien golpeara la pared tras él. Cuando el cuadro fue enderezado, se siguió escuchando el chirrido de unos arañazos tras la pared, como si una garra rascara la madera. Los arañazos continuaron oyéndose durante 11 días y se detuvieron casualmente el día en que murió Margaret, una tía espiritista de Robbie, que le había enseñado a manejar el tablero Ouija. Cuando la mujer falleció, el adolescente habría intentado contactarla a través de la famosa y esotérica tabla. A partir de ese momento se agudizarían los problemas. En la casa de Robbie, quien había comenzado a volverse hosco y reservado, y durante las noches tenía pesadillas en la que parecía hablar con alguien, se reanudaron los arañazos en las paredes. Los muebles comenzaron a moverse solos y muchos objetos comenzaron a levitar. El caso llegó a oídos de un reverendo local, quien estupefacto no solo presenció estos fenómenos, sino que también vio cómo la cama del muchacho se sacudía sola y en su pecho aparecían varios arañazos en forma de letra, como si alguien los hubiera trazado desde adentro con un cuchillo. El religioso, sospechando que un poder maligno había invadido el cuerpo de Robbie, se puso en contacto con un especialista, el sacerdote católico Albert Hooks, quien lo primero que hizo fue visitar al chico. Llevaba consigo una botella de agua bendita y unos cirios para iluminar su habitación. Pero a poco de entrar, la botella con agua bendita explotó, y las velas, al ser prendidas, lanzaron grandes llamaradas. Cuando se acercó a Robbie, que se encontraba acostado y como en estado de trance, este le habló con una voz irreconocible y cavernosa, que dijo en latín: «Oh sacerdote de Cristo, sabes que soy un demonio. ¿Por qué me molestas? ¿Por qué me molestas?». Hooks de inmediato hizo dos cosas. Pidió autorización al arzobispado de Washington para practicar un exorcismo e internó a Robbie en una custodiada pieza del hospital Georgetown, una institución dirigida por jesuitas y atendida por monjas. Robbie fue atado con correas a una cama y permaneció tumbado con los ojos cerrados, aparentemente tranquilo. Pero al entrar Hooks en la habitación, vestido con un birrete negro, una estola púrpura al cuello y con un aspersor de agua bendita en una de sus manos, Robbie despertó violentamente y con la misma voz tétrica de antes le ordenó quitar la cruz que llevaba oculta. Asimismo habría comenzado a proferir juramentos en lengua semítica y aramea, mientras en su pecho comenzaban a aparecer nuevos arañazos en forma de palabras. El padre Hooks se arrodilló junto a la cama de Robbie y comenzó a recitar las oraciones previas para preparar el exorcismo. El padre Hooks se arrodilló junto a la cama de Robbie y comenzó a recitar las oraciones previas para preparar el exorcismo. Pero después que dijera la frase, «Mas líbranos del mal», Robbie logró desatar una de sus manos y arrancó una pieza metálica del somier. Con la misma pieza, Robbie hizo una gran rajadura en el brazo izquierdo del sacerdote, desde el hombro hasta la muñeca, herida que debió ser curada posteriormente con más de 100 puntos. El exorcismo fue suspendido de inmediato. La familia de Robbie decidió trasladarlo a una casa de unos parientes ubicada en San Luis, Missouri.
Ahí fue visitado por dos personas, el sacerdote y profesor de teología Raymond Bishop y el sacerdote William Water, un hombre catalogado de santo por las personas que lo conocían. Según las instrucciones del arzobispado de Washington, sería el padre Water el encargado de hacer el exorcismo, el que debería ser realizado en secreto, aunque anotando en un diario todos los detalles. El 10 de marzo de 1949, Bishop y Water hablaron con Robbie y rezaron el rosario con él. El adolescente parecía tranquilo, pero en cuanto le dejaron solo en su habitación, volvió a gritar pidiendo ayuda. Tenía 2 arañazos en forma de cruz en sus antebrazos. Un gran librero de 25 kilos se había movido solo colocándose ante la puerta de su dormitorio, y su cama comenzó a sacudirse frenéticamente. La noche del 16 de marzo, el padre Water comenzó el exorcismo. Tras rociar con agua bendita la cama, que no dejaba de moverse, comenzó a leer las oraciones del ritual, cuando dijo: «Yo te ordeno, espíritu impuro, seas quien seas, junto con todos tus asociados que han tomado posesión de este siervo de Dios, que por los misterios de la encarnación, pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor, me digas mediante alguna señal tu nombre, el día y la hora de tu partida». Arañazos cruzaron la garganta, los muslos, el estómago, la espalda y el rostro de Robbie. En su pecho apareció la palabra Hell, infierno, y en su zona púbica se dibujó la palabra X y la palabra Go, ir. Durante la siguiente sesión, el sacerdote le preguntó al demonio su nombre, y al instante se dibujó con arañazos sobre el pecho de Robbie la palabra Spite, rencor o malevolencia. A medida que el exorcismo avanzaba, el estado de Robbie crecía en violencia y espanto. Hablaba y gritaba con una voz ronca. Reía con una carcajada diabólica. Insultaba a los sacerdotes y maldecía al oír las plegarias o el nombre de Jesús. Y en los pocos momentos de calma proyectaba una aura siniestra que los exorcistas llamaban el roce de Satanás. El día 18 de abril, luego de que el joven fuera ingresado en el hospital de los Hermanos de los Pobres de San Luis, se libró la última batalla contra el maligno. Los religiosos pusieron en la habitación una estatua del arcángel San Miguel, venciendo al dragón, antes de que el padre Water pronunciara las últimas letanías del exorcismo. A los pocos minutos de la propia boca de Robbie salió una voz nueva, límpida y profunda. «Satanás, Satanás, soy San Miguel y te ordeno a ti y a los otros espíritus malignos que abandonen el cuerpo en nombre de Dominus inmediatamente. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No quiero!». Entonces, durante varios minutos, Robbie se debatió violentamente entre espantosas contorsiones. Luego, tras detenerse abruptamente, este dijo con toda calma a todos los presentes: «Se ha ido». A la mañana siguiente comulgó en la capilla del hospital y por la tarde durmió una larga siesta. Y cuando despertó parecía no recordar nada de su penosa experiencia. «¿Dónde estoy? ¿Qué ha ocurrido?», les preguntó a los sacerdotes. Cuando Robbie se marchó del hospital, su habitación fue clausurada con llave. En un cajón con llave del velador permaneció el diario escrito por el padre Bishop, el cual solo fue dado a conocer en 1978. 9 sacerdotes y 39 testigos firmaron un documento en el que afirmaron que el caso de Robbie fue un caso de posesión demoníaca auténtica. Con respecto a Robbie, se asegura que después de la pesadilla por la que pasó, tuvo una vida absolutamente normal. Se casó, fue padre de 2 hijos, ejerció un empleo gubernamental y se radicó en los alrededores de Maryland. Y siempre se negó de plano a relatar o lucrar con su increíble historia. En agosto de 1949, William Peter Blatty, un joven estudiante de literatura de la Universidad Jesuita de Georgetown, leyó en el diario The Washington Post la siguiente noticia: «Un sacerdote libra a un joven de las garras del demonio». 20 años después, tras investigar meticulosamente los hechos,
y cambiar a petición del padre Water la verdadera identidad del protagonista por la de una niña, escribió una novela que tituló El Exorcista y que vendió 13 millones de copias. 2 años después, el libro sirvió de base para el guión de la película más aterradora de toda la historia, la primera en su género en ser nominada al premio Oscar y que también traería su propia carga de maldiciones. Pero esa es otra historia. La historia de la máscara del exorcista. La máscara del exorcista perteneció a una chica de nombre Rebecca. Ella era una gran fan de la película. Cada noche de brujas le gustaba disfrazarse de Regan y espantar a los niños de su vecindario. Se maquillaba como ella, pues hasta ese momento aún no llegaba a sus manos la máscara, la cual compró en un bazar de antigüedades. Y no es que la máscara fuera tan vieja, solo que estaba ahí, esperándola. La máscara es de manufactura casera. No tiene ninguna fecha de elaboración y se desconoce de dónde salió. Rebecca ingresó a la universidad y su gusto por los temas sobrenaturales aumentaron. No se perdía programas de televisión que hablaran de fantasmas, así como programas de radio de la misma índole. Coleccionaba artículos, objetos, cualquier cosa que tuviera que ver con su película favorita, El Exorcista. Incluso adquirió una tabla Ouija, idéntica a la que apareció en la película. Comenzó a jugar con sus amigos por las noches. Ella sabía que podía despertar a los demonios, pero esto no le importó, pues le gustaban las emociones fuertes. Rebecca sintió decepción cuando después de varias sesiones no pasaba nada. Así que decidió ponerle un ingrediente extra, y a su vez muy peligroso. Comenzó a utilizar sustancias prohibidas. Uno de sus compañeros le dijo que consumiendo esta basura podría agudizar sus sentidos, y así mejorar las sesiones, que tal vez así podría hacer contacto con el más allá, o contactar al demonio que apareció en la película. Rebecca lo hizo, y comprobó que era cierto. Cabe señalar que en cada sesión de Ouija, Rebecca usaba la máscara de Regan MacNeil. No sabía si era por la Ouija o por las sustancias que consumía, pero en cada sesión que realizaba con sus amigos, decía hacer contacto con seres del más allá. Algunos de sus amigos se espantaron y prefirieron dejar de hacerlo. Rebecca los tachó de cobardes y decidió continuar con su mejor amigo, pues querían contactar al demonio Pazuzu. Rebecca y su amigo continuaron consumiendo estas sustancias hasta que fue demasiado tarde, pues su compañero perdió la vida en extrañas circunstancias. Apareció muerto en su bañera, aparentemente ahogado por su propio vómito. Por su parte, Rebecca, esa misma madrugada, perdió la razón. Comenzó a destrozar su habitación, y los padres de ella acudieron inmediatamente a ver qué sucedía. Rebecca estaba vestida con su pijama, y en el rostro traía la máscara del exorcista. Sus padres, al ver lo que estaba haciendo, le reclamaron enérgicamente. A ella no le importó. Continuó rompiendo las cosas que tenía a la mano. Su padre intervino y la agarró de los brazos, pero se dio cuenta que ella tenía mucha fuerza, y logró soltarse. Le propinó una cachetada que lo derribó. La madre de Rebecca comenzó a hablarle, pero ella solo la miró con odio. Gritó algunas palabras que la madre no entendió, y la chica se desmayó. Los padres de Rebecca llamaron de inmediato una ambulancia y la llevaron a un hospital para vigilarla. Los papás revisaron su habitación y encontraron sustancias prohibidas escondidas en un cajón. Sabían que esto había provocado la locura en su única hija, y por desgracia,
había sido demasiado tarde, pues Rebeca quedó mal de sus facultades mentales. Fue necesario internarla en un hospital psiquiátrico de la Ciudad de México. Ella no recordaba su nombre, y su aspecto tan lamentable se asemejaba a Regan McNeil cuando estaba poseída del demonio Pazuzu. La máscara del exorcista estaba por irse a la basura, pero la prima de Rebeca la rescató y la guardó por muchos meses, hasta que tenerla en su habitación llegó a ser insoportable, pues ella decía que al entrar a su cuarto sentía mucho frío y percibía un olor desagradable. Además, le parecía escuchar la voz de su prima Rebeca susurrando algunas cosas o riendo. Ella me contactó para preguntarme qué podía hacer con ella. Le dije que si no la quería más me la diera, y ella aceptó. Nos citamos en un restaurante y me la entregó en una bolsa de plástico. Me dijo que no quería tenerla más, y que debía estar conmigo. Me pidió que nunca revelara el nombre de su prima, ni sus apellidos, y que dijera que la había comprado. Una noche que fui a un centro comercial a comprar unos discos, me encontré a esta chica que me entregó la máscara. Me reconoció después de tantos años. Le pregunté por su prima y me dijo que ella ya había muerto en el manicomio. Enfermó de pulmonía y al final de sus días pudo recobrar un poco de cordura. Incluso se confesó y mostró arrepentimiento de lo que había hecho. Ella no entendía por qué comenzó a ingerir sustancias prohibidas y, sobre todo, no entendía por qué había jugado con la Ouija.